reflexionando y a continuar lo que empecé el miércoles, ya que en esta semana tenemos una intervención de búsqueda y vamos a entrar en 24 horas ininterrumpidas de oración, pero no vamos a entrar en nuestra fuerza, lo vamos a hacer en el Espíritu. Y de hecho vamos a recibir instrucciones como la que ya les empecé a dar el miércoles, hoy y mañana. Los discípulos, el martes, perdón, los discípulos que están conmigo también van a ser entrenados para luego el viernes que entramos a las 24 horas sepamos qué vamos a hacer y esperar el acontecimiento que va a traer el Espíritu Santo. Le quiero hablar el tema, se lo marqué el miércoles, volviendo al lenguaje del cielo, pero hoy le voy a subtitular algo referente a esto también, que es volver a la necesidad de darle al Espíritu Santo su lugar. Y el libro de los Hechos nos enmarca en el capítulo 2 el gran acontecimiento que se dio en Jerusalén. Únicamente hay gente que aprende a vivir en la iglesia, pero nunca se ha convertido. Hay gente que tiene un estilo de vida en la iglesia, pero nunca se ha convertido. Hechos 2 habla de un acontecimiento de búsqueda. Dios se mueve donde lo buscan, no donde le piden. Y Hechos 2 habla de la necesidad de un pueblo de que el Espíritu Santo se manifieste. Cada vez que usted ora en lenguas, más que repetir palabras, a veces usted dice, hablar en lenguas como sin sentido, pero usted está orando misterios. Y las lenguas nos dan acceso a los misterios, a las cosas que no sabemos, a las cosas desconocidas. Por eso le hemos enseñado: no empiece orando en su lenguaje o en su idioma, ore en el idioma del cielo, porque usted tiene un espíritu y tenemos al Espíritu Santo, el cual nos da la revelación de lo que estamos clamando, y Él entiende lo que le hablamos a Él. Por eso empecemos, cuando vayamos a orar, empecemos a orar en el Espíritu, empezar a orar en lenguas. Pero no solo es hablar, oígase bien, en lenguas, sino que también hay que estar continuamente lleno, porque eso trae demostración de poder. Tradicionalmente nos enseñaron que necesitábamos solamente hablar en lengua, pero la Biblia dice en Hechos que es también la llenura. Y yo quiero que leamos capítulo 2 de Hechos, versículo 4. Vea que dice: y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu
les daba que hablasen. Primero, ¿qué fue? ¿Hablar en lengua o fueron llenos? Ok, ellos fueron llenos. El bautismo solo es una vez, el bautismo del Espíritu Santo, pero la llenura se puede dar constantemente en su búsqueda. Y Hechos 4:31 nos da otro relato. Hechos 4:31. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Después de orar vino la llenura. El temor se quita, porque el temor no es de Dios, el temor es del diablo. El denuedo significa autoridad para hablar. Por eso aquella persona temerosa que no puede, que no arranca, está en su naturalidad todavía. Y aunque se congregue por mucho tiempo en las congregaciones donde asista, si no hay denuedo, es que esa persona no se ha convertido de verdad, no está investido del poder de Dios y no ha entendido el propósito por qué hay que estar buscando el bautismo del Espíritu Santo. Alguien me dijo, varios me han dicho: mire, pastor, yo soy pentecostés de la cabeza a los pies. Qué bueno, pero el verdadero pentecostés de la cabeza a los pies es el que hace eso, es el que obedece, porque ellos en Hechos 2, verso 4, obedecieron. Yo se lo expliqué el miércoles. Obedecieron para estar en el lugar correcto y esperaron. ¿Y sabe qué pasó? Que vino el poder. Hay gente que quiere ministerios, quiere activar su don y quiere hacer muchas cosas, pero en su naturalidad. Eso no es con la naturalidad, eso es en el poder de Dios. Ningún ministerio, oiga bien, porque no podemos salirnos del margen, o al margen, perdón, del que Jesús nos modeló. Jesús fue investido de poder en el Jordán, y el poder del Espíritu Santo vino sobre él. Y el ministerio, óigase bien, lo avaló el Espíritu Santo. Y es por eso que dice él en Lucas 4: por cuanto el Espíritu del Señor está sobre mí. Él no dijo yo vengo, yo soy solo, no. Tengo el poder del Espíritu que me ha revestido. El poder está sobre mí y me ha ungido para dar vista a los ciegos, sanar a los quebrantados. En otras palabras, es para venir a deshacer las obras del diablo. Yo creo que a estas alturas no puede haber obras del diablo manifestadas en la vida tuya, en la familia, a través de la salud, a través de la economía, a través de las relaciones de hogar, de familia. No puede estar manifestándose el diablo. ¿Quién tiene que deshacer esas obras del diablo? Es el poder que tú cargas, el poder del Espíritu Santo, por el cual te invistió, por el cual te empoderó, por el cual te bautizó. Tiene que hacer un efecto en tu vida y en la mía. ¿Y sabe qué pasó más en Romanos 8:26? Él nos dirige cómo orar, porque hay gente que no sabe y se cansa porque su lenguaje español ya no tiene palabras, ya no sabe qué decir. Inventan y repiten y lo que oyen de otro, eso es lo que dicen, y son vanas palabras muchas veces. De igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Cómo vamos a saber nosotros qué pedir, cómo orar? Es a través de una comunicación en el Espíritu. Si usted no ha entendido que necesita, como agente espiritual del reino,
tener un lenguaje, tener el idioma del cielo para poder contrarrestar, para poder avanzar, para poder establecer el reino de Dios en esta tierra, como lo hizo Jesús. Porque si Jesús dice: yo cosas mayores que yo harán ustedes, ¿en dónde está esa evidencia? Si ni siquiera usted quiere orar, óigase bien, no quiere obedecer, entonces no puede venir, óigase bien, poder sobre alguien si primero no hay obediencia. Yo sé que no me iba a responder. Y yo le estuve enseñando el miércoles que el hablar en lenguas es una señal de la fe. Eso está en Marcos 16, 17 al 18. Pues estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Echarán fuera demonios, tomarán cosa mortífera y no les hará daño. No sé si lo tienes ahí, hijo. Marcos 16, 17. Porque es una señal de que usted ha creído y que el Espíritu Santo vino a tu vida. El hablar en lengua no es para unos cuantos que son libres, que son pastores. No, el hablar en lenguas es para todos aquellos que tienen fe. Y igual los discípulos tuvieron fe, y la fe te lleva a obedecer. Óigase bien, el mandato de Jesús era que se esperasen en Jerusalén. Yo no sé cuánto está esperando usted, o se ha ignorado ese mandato, esa promesa. La señal es que usted tiene que evidenciar, porque usted cree que en el nombre de Jesús va a echar fuera demonios, que usted va a hablar nuevas lenguas. Entonces, ¿por qué yo no hablo nuevas lenguas si tengo fe? ¿Está aprendiendo? ¿Por qué yo no hablo nuevas lenguas y tengo fe? ¿Cuántos cristianos han sido bautizados y no usan la lengua? Significa que no están avivados. No están avivados. Es más, le voy a decir algo: hay algunos que tienen el mismo lenguaje de cuando los bautizó el Espíritu Santo y no han crecido en su género de lengua. Y usted sabe que el género de lengua puede ser el mismo idioma español, un ejemplo de eso, pero usted tiene un español más avanzado que otros. En la misma Nicaragua o en otras culturas de América que hablan español, tienen acentos diferentes y dan palabras igual que las que decimos nosotros, pero tienen tal vez otro sentido. Usted se va a los pueblos remotos de nuestra Nicaragua y la gente sí habla español, pero lo habla o muy rápido y usted a veces no le entiende. Y dice: ¿usted qué dijo? Que no le entiendo. Entonces, esos son diferentes géneros de lengua. En el Espíritu, usted y yo tenemos que tener avance. Y el Espíritu Santo da género de lengua, da lenguas angelicales. Entonces, muchos cristianos que han sido bautizados ya no usan el hablar en lengua. Le leí, poneme Isaías 28, 10 y 11, y luego 1 Corintios 14, 21 al 22, para comprobar cómo Dios nos habla de diferentes maneras y el pueblo no ha entendido. Cómo Dios transmite un lenguaje para que usted y yo avancemos y no hemos entendido. Es más, le voy a decir: el diablo no entiende su lengua, tampoco usted, pero el Espíritu Santo sí. Pero usted tiene un espíritu que puede interpretar la lengua que usted está hablando. Y cuando usted está hablando lengua, óigase bien, usted puede tener el don de interpretación y usted puede decir: esto y esto y esto es lo que voy a orar ahora en mi idioma español. Ahora lo entiendo, cuál es el obstáculo, cuál es el tropiezo, y con esto voy directo, porque esto me reveló el Espíritu Santo. El Espíritu Santo revela. Oiga qué lindo esto, porque dice Isaías 28, 10 y 11, de la versión que le pedí el miércoles. ¿No está Ángel por ahí? Le dije Kadosh.
Se van preparando los líderes porque el viernes y el sábado que entramos a 24 horas de oración, pues los quiero ver ministrando en esto que están aprendiendo. 3 líderes. Vea pues el lenguaje. Esa es la lengua arriba y la interpretación está abajo. Los que vinieron el miércoles se dieron cuenta de eso. Y la interpretación es precepto por precepto, precepto por precepto, línea por línea, y un poco aquí y un poco allá. Esa es la lengua, esta es la interpretación. Y dice más el verso 11, es un lenguaje de que Dios va a usar y va a hablar de muchas maneras a su pueblo. Así que con labios de tartamudo, con acento extranjero, hablará a este pueblo. Eso no es nuevo, solo en Hechos 2 no sale, ya estaba en Isaías declarado cómo Dios iba a hablar en este tiempo. En este último tiempo, oígase bien, yo le voy a decir claro que usted va a necesitar más hablar en el Espíritu que orar en el idioma que usted tiene nativo. Porque los días se vienen poniendo peores, oiga bien, y su intercesión tiene que ser más en el Espíritu. Pongamos Corintios. Le estoy diciendo que aquí nos habla Dios de lo que iba a suceder en el Nuevo Testamento, de cómo nos iba a hablar Dios, el tiempo que hablaría por medio de lenguas. Y 1 Corintios 14, 21 al 22. ¿Está aprendiendo? 1 Corintios 14, 21 al 22. En la ley está escrito. ¿En qué dice? En otras y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aún así me oirán, dice el Señor. Verso 22. Así que las lenguas son por señal, que le hablé yo en uno de los versículos anteriores, que es una señal que habla en Marcos. Esta es la señal de todo cristiano. ¿Cómo va a verse el poder en un cristiano que ora en el Espíritu, que está bautizado en el Espíritu, que echa fuera demonios, que toma cosas mortíferas y no le hará daño? ¿Está acá? Entonces, así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Hay un intercambio ahí que luego se lo explico si me da el tiempo. El poder de Dios se manifiesta, y como Dios nos iba a hablar, oígase bien, en lengua de tartamudo, dice. Es más, usted dice: yo estoy hablando en lengua, pero yo no entiendo, yo me siento ridículo, yo me siento que estoy hablando sin sentido. Usted siga hablando y usted va a tener el entendimiento, la interpretación, y usted luego dice: ah, esto y esto, y lo habla en su idioma español. Lo sigue orando. Entonces la gente se cansa, se aburre, tanto en su idioma español, porque no sabe qué decir, oiga bien. Y como no ha entendido, porque Dios nos dio un lenguaje, oiga, para interceder, para gemir, para clamar, para conectarnos con el Espíritu Santo. Es el que en este tiempo, oígase bien, va a tener el mayor avivamiento de aquel hombre, de aquella mujer que se dispone a estar en conexión o intimidad con el Espíritu Santo. ¿Está aprendiendo? Entonces vea, ¿para quiénes fue el bautismo del Espíritu Santo? Bueno, primero fue para los judíos. Y aquí, cuando dicen Hechos 2, oiga bien, ellos fueron llenos también del Espíritu Santo. Y en Hechos 8, usted va a leerlo luego en su casa, nos habla que se derramó el Espíritu Santo sobre los samaritanos, que no eran totalmente judíos. Habían sido judíos en un tiempo, pero luego se mezclaron y después les llamaron, los mismos judíos ortodoxos les llamaron que ya eran como perros. Por eso la mujer dijo: Señor, si aún los perros comen de las migajas que caen de la mesa, es porque esa era la condición, que ya la habían catalogado, porque eran de Samaria. Entonces esta mujer, óigase bien, ya entendía de que no era legítima del pueblo judío. Entonces a los judíos vino primero, porque ¿quiénes eran judíos? Todos los discípulos, los apóstoles.
Entonces, ¿en dónde se derramó primero el Espíritu Santo? Sobre los judíos. Luego vino sobre los samaritanos. Eso está allá en el capítulo 8. Y Hechos 19, usted lo busca ahí, lo anota y lo apunta. También vino sobre los gentiles. Y ahí fue cuando el apóstol Pablo vino imponiendo manos. En Hechos 2 no vino por imposición de manos. En Hechos 2, oígase bien, vino sobrenaturalmente con un soplido, con un viento recio, con estruendo, y el Espíritu Santo se derramó. Y puede bautizar, porque yo les testifiqué el miércoles. A mí nadie me puso mano. Yo en mi casa, después de un accidente, llegué a mi casa y ahí comencé a orar y se me enredó la lengua y ahí me bautizó el Espíritu Santo. Nadie llegó a ponerme mano en mi casa. ¿Me está entendiendo? Usted ha tenido oportunidades de hace tiempo que se convirtió el Señor. Recibió, en algunos casos recibieron doctrina, otros recibieron discipulado, y que se bien, hasta últimamente han recibido escuela de miembros y nada del bautismo del Espíritu Santo. Pues de aquí en adelante, en este mes de septiembre, que se llama mes de aceleramiento, mes de gestación, en octubre tendremos alumbramiento, y que se bien, vamos a parir. Así que a partir de este mes usted va a empezar a tener un mover espiritual mayor, aceleramiento en su lengua, en su espíritu y en todas las áreas, que usted va a entender que hay algo mayor que el Espíritu Santo va a hacer sobre su vida, sobre su casa y sobre este ministerio. Entonces vino sobre los gentiles en Hechos 19 por imposición de mano. Le dije que en Hechos 2 nadie les impuso las manos. Pero ellos tenían enseñanza, porque ya habían aprendido con Jesús. Ya los había adoctrinado Jesús. Estaban preparados. Por eso es importante que haya una preparación para recibir algo. Usted va a un trabajo, lo capacitan porque va a entrar a una área. No sé si va a usar máquina, va a usar un personal, pero te capacita. Entonces sí, es similar, oígase bien, mucho mejor todavía. En el reino, en su iglesia, necesitamos ser capacitados, como dice Efesios 4:11, que han sido constituidos los 5 ministerios para capacitarlos a ustedes, los santos, para la obra del ministerio de la reconciliación de Dios con el hombre, o del hombre con Dios. Entonces es tener conocimiento a que ha sido llamado usted, revelación, pero también obediencia. Óigase bien, si usted tiene fe y no tiene obediencia, usted no va para ningún lado, porque la fe también los católicos la tienen. Mucha gente en el mundo tiene fe, pero la fe que debe tener un cristiano es a través de la obediencia a cada palabra, a cada promesa que está escrita en la palabra de Dios, y se va a cumplir sobre su vida. El Espíritu Santo, bueno, Jesús les dijo: no salgan a ningún lado a predicar hasta que no venga la investidura del Padre o del poder del Espíritu Santo. No salgan a predicar, vayan y métanse al aposento alto, al lugar de espera, al lugar de unidad, al lugar, oígase bien, de meditación, de oración, para que venga el poder sobre ustedes. Nadie, escúcheme esto, iglesia, nadie puede ser enviado sin antes no ser empoderado. Pero hay gente que ha sido empoderada, óigase bien, y no salen. Esa es una manera tradicional que mucha gente, oiga bien, cree que solo porque alguien le pone mano y le da palabra, pero no tiene obediencia, no se mueve. Usted como iglesia, porque usted es iglesia, usted es discípulo, pero también usted es hijo. Usted tiene que saber que hay una gran comisión de ir y predicar el evangelio a toda criatura, pero también existe el mandato de esperar, de recibir la promesa del Padre, de ser investido de poder, del poder del Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios es vida.
Mucha gente puede andar evangelizando, predicando, pero andan muertos, con un conocimiento pero sin revelación. Hay gente que puede tener conocimiento, lee la palabra, se aprende los textos de evangelismo para la gente de la calle, pero no tiene revelación. Su vida no tiene poder, no transmite vida. Entonces, cuando hay revelación, alguien que va a evangelizar, óigase bien, Jesús no necesitó solamente decirle 2, 3 textos evangelísticos a la samaritana, sino que llegó con un evangelismo profético, con un evangelismo de poder, con un evangelismo de revelación. No solo llegó a decirle 2, 3 textos y le dijo: arrepentite, si no te vas a ir al infierno. No, Él comenzó a hablar y comenzó a visionar la vida que tenía esa mujer. No llegó a condenarla, la llegó a sacar del estado en el que estaba sumergida esa mujer. Llegó a liberar su vida y llegó a liberar toda la región donde vivía esa mujer. Samaria necesitaba el paso de Jesús. Tu comunidad y tu familia necesita el paso de un hombre de Dios y de una mujer de Dios empoderado, lleno del Espíritu Santo, para que haya cambio, para que haya sanidad y para que haya liberación. Pero hoy todos cantan: fuego que te quema, fuego que te quema. Se queman y no hacen nada. Se van bien bañados de sudor y dicen que ya van empoderados. Pero ya de tu trabajo a ninguno has traído, ni le has hablado. De tu casa ni sales a la cuadra ni saludas a los vecinos. El poderoso evangélico, el matagigante, el sobrenatural, el hijo del reino, el que es Pentecostés de la cabeza a los pies. Yo me he gozado que me han dicho: yo soy Pentecostés de la cabeza a los pies, pero ni se congrega, ni obedece. Y usted vaya hacia la palabra. ¿A dónde se fueron? ¿Dónde era que estaban ellos celebrando la fiesta de Pentecostés? En el aposento alto, celebrando la fiesta, porque se celebraba la fiesta de Pentecostés. Ya Israel celebraba esa fiesta. Y en ese tiempo Dios quiso marcar, óigase bien, o impactar, o traer algo nuevo en una fiesta. Por eso que las fiestas del Señor tienen siempre algo profético. Creo que es la primera semana de octubre, que este año va a ser el año nuevo judío. Creo que es el 5785, por ahí. Pero vamos a estar celebrando también, pero no con poquitos así como que no tienen poder. Usted va a traer a su familia. Es más, este domingo, después de las 24 horas, vamos a estar celebrando el día familiar. Óigase bien. 3, parece que los demás son solos, abandonados. Se fija hasta dónde está usted. Yo me estoy esforzando por hablar y darles una palabra, y usted no quiere abrir su boca. Présteme su garganta y va a ver cómo voy a gritar. ¿Está aprendiendo? Entonces el Espíritu Santo era una necesidad para la iglesia primitiva. No era una opción, si quiero o no quiero, si voy o no voy. No, es una necesidad para este tiempo. El tiempo, óigase bien, del último avivamiento. Yo te digo en esta mañana: empieza a despertar, empieza a obedecer, empieza a creer, y verás que va a suceder en tu vida y en tu casa. Pero tienes que empezar a alinearte con el cielo. Hoy vemos en eso, no vemos eso en las iglesias actualmente, oiga bien, porque se ha convertido en una opción en el Espíritu Santo. Y el evangelio se ve desde otro punto de vista. Solo es venir a la iglesia, oígase bien, aplaudir, cantar y gritar y ya nos vamos. No es solo venir a la iglesia, cantar, oígase bien, aplaudir y gritar y vamos. Tiene que haber algo mayor. La iglesia de Hechos, para ser enviados, tenían que cumplir, oígase bien, en obediencia a lo que se les había mandado. Y te digo en esta mañana, sin el Espíritu Santo no
no se va a ningún lado. Para ellos era una necesidad. Tienen que estar esperando el poder para luego salir. Van a ser empoderados por el Espíritu Santo, pero van a salir. Hoy hay gente que quiere que solo le pongan la mano y le pongan la mano, pero siguen sentados en su casa, en su corazón. Óigase bien, de que no quieren. Muchas almas se han perdido. A mí me duele ver cuántas personas que usted ha conectado, que a través de usted y el Espíritu Santo te ha usado en alguna manera, no lo ha seguido trayendo. Sepa esto, que Dios te va a pedir cuenta a ti y a mí. Porque si no hablamos, óigase bien, si no le decimos la verdad a las personas, si no instruimos, si no vamos donde Dios nos ha mandado, Él nos va a pedir cuenta. Porque el Espíritu Santo no viene para estar jugando el canto, quémame aquí, quémame allá. No, no es para eso que viene el Espíritu Santo. Este es el lenguaje del último avivamiento. Póneme, por favor, hijo, 1 Corintios 14, 2 al 4. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Si usted habla en lengua, no está hablando ni a usted mismo, porque no se está entendiendo. No le está hablando a los que le oyen, sino a Dios. Pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Qué lindo es hablar misterios. Usted comience, suéltese. Si habla en el Espíritu, comienza a desarrollar esa lengua. Algo que no se practica, óigase bien, no se va a firmar en su vida, no va a crecer. El que no ejecuta o no practica algo no crece, no va a tener mayores experiencias. Versículo siguiente, 3. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lenguas, ¿qué dice? El primer versículo que leímos. El que habla en lenguas habla para Dios y no para los hombres. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Cuando hablamos en lengua, hablamos misterio, dice el primer versículo. Y dice que nosotros nos edificamos. Yo me edifico, comienzo a hablar en el Espíritu y comienzo a recibir la revelación, la interpretación. Y como el Espíritu Santo me da interpretación, a usted le puede dar interpretación también. Y usted va a interpretar lo que Él te está diciendo en el Espíritu. Si estás conectado espiritualmente. ¿Está acá? Entonces, la palabra edificar significa renovar la mente. Y la forma más rápida de renovar la mente es orando en el Espíritu. Y el que ora en otras lenguas mejora su capacidad intelectual. Algo así hicieron una prueba los científicos con alguien que rezaba, con un musulmán que también rezaba, con un católico, y lo llegaron a hacer con un cristiano. Y en el cristiano se halló una mejor capacidad todavía. El de los demás estaba muy acelerado, el otro tenía paz, pero tenía como más capacidad, porque es algo espiritual. Ellos no lo entienden, los científicos, pero determinaron de que había un avance mayor en aquellos que oraban en el Espíritu, que oraban en lenguas. Por eso, cuando usted habla en lengua, usted mismo se edifica. Y se edifica
usted está renovando la mente. No se le va a hallar estrés, cansancio. Oiga bien, entonces la forma más rápida de renovar la mente es orando en el Espíritu. El que ora en otra lengua, le dije, óigase bien, mejora su capacidad intelectual. Poneme el versículo 3, dice: por el que profetiza, habla a los hombres para edificación y exhortación y consolación. Qué importante es profetizar. Pero cuando hablamos en lenguas, no solamente es hablar y hablar y hablar y que nadie entiende. Usted quiere balbucear el lenguaje español y dice lo mismo, pero ¿qué es lo que quiere decir con lo mismo? Tiene que haber un discernimiento. Entonces, cuando yo estoy hablando en el Espíritu y solo hablo en el Espíritu y hablo en lengua, ¿qué? ¿Cómo quedó ella? Solo que oré. Es más, algunos pueden sentir como nos enseñaron hace tiempo, pero la Biblia dice que el que habla en lenguas se edifica. Entonces, si yo hablo en lengua, tengo que edificar la vida de ella, porque entonces la voy a dejar más perdida que como vino. ¿Me está entendiendo? Porque estoy hablando en lengua y le pongo mano, pero de ahí ¿qué quiso decir con que me puso mano y oré en lengua? Quedó igual o más perdido. Pero si yo oro en lengua y yo estoy orando en lengua, estoy recibiendo y estoy interpretando y digo esto y esto y esto, veo en su vida, esto dice el Espíritu, así y así. Está edificándose su vida y su vida se va a edificar. ¿Me está entendiendo? Yo espero que usted aprenda para que no ande haciendo locura por ahí como hacen otros. ¿Qué más pasa? Que la atmósfera se cambia. Cuando tú hablas en lengua, la atmósfera de tu vida, de tu hogar, óigase bien, en el ambiente del ministerio, de los círculos de oración, también cambia la atmósfera. Ahora, versículo 4: el que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica la iglesia. Lo viene como a confirmar, pero a resumirlo también. El que habla en lengua a sí mismo se edifica. O sea, yo tengo que edificarme con el hablar en lengua. Pero si solo hablo en lengua, ¿y qué pasó conmigo? Solo hablé en lengua, yo tengo que sentir paz, yo tengo que recibir dirección, porque tengo que jalar del cielo. Oígase bien, una revelación a través de hablar en el Espíritu. El Espíritu Santo dice que gime con gemidos indecibles. Él intercede también. Y cuando yo estoy orando en el Espíritu, hay una conexión. Entonces yo voy a agarrar, yo voy a jalar de lo que yo estoy pidiendo en el Espíritu, y lo voy a declarar en mi lenguaje español. Lo voy a entender, oígase bien, y lo voy a orar. Toda barrera que ha estado puesta allí se va a quitar. Todo ambiente tenso se va a quitar. Toda atmósfera de muerte, de enfermedad se va a ir, porque quien me la reveló es el Espíritu Santo a través de la conexión, oígase bien, de un mejor lenguaje con el cielo. Los misterios se revelan por medio de hablar en lenguas. No se puede tener revelación si no hay una comunicación espiritual. Versículo 5. Versículo 5. Así que, mira lo que dice el apóstol Pablo: quisiera que todos vosotros hablasen sin lengua. El deseo del apóstol Pablo es que toda la iglesia hable en lengua. Pero el hablar en lenguas no va a traer el completamiento si se habla solo en lengua, a menos que se profetice. Porque el deseo del apóstol Pablo dice: así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profetizaseis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas. Me quiero quedar aquí un poquito. No es que usted va a andar inventando, va a andar con el espíritu de sospecha, el don de sospecha, y le va a dar una profecía a quien usted le da la gana.
si no está orando. ¿Me está entendiendo? Porque a veces el enemigo se infiltra. ¿Y por qué la importancia de que toda la iglesia hable en lenguas? Porque va a tener una edificación en su vida. La iglesia va a tener una edificación, y de hecho se va a contrarrestar la infiltración del enemigo, porque se entiende y se conoce la lengua que es del Espíritu o versus lenguas del diablo. Porque los brujos llegan a los ministerios, los brujos llegan a las iglesias y también vienen a conjurar y vienen a maldecir a través de una lengua. ¿Qué silencio? ¿Está aprendiendo? Entonces pregúntense ustedes: ¿de cuándo yo no hablo en lengua y me bautizó el Espíritu Santo? No estás creciendo. Y Jesús dice en la Biblia que crecía en varias áreas: en conocimiento, en sabiduría. ¿Hace cuánto tienes cargo y no lo ejerces? Sin responsabilidad muchos están ejerciendo cargos. Por eso estás cansado, por eso estás abatido, por eso no sabes qué hacer. Óigase bien, porque todo lo que estás cargando está en lo natural de tu vida. Por eso razonan, cuestionan, y dice esto y dice aquello, dice lo otro, pero tú no estás siendo responsable con el mandato de Jesús de ser lleno del Espíritu Santo. Por eso, iglesia, aprenda a oír a la persona que te está hablando. Si tú estás orando en el Espíritu, estás lleno del Espíritu Santo, vas a oír la familiaridad de aquel que habla el mismo lenguaje tuyo, que es el lenguaje del Espíritu, y vas a entender de que esa persona está conectada en el Espíritu, porque la Biblia dice que el Espíritu Santo da testimonio. Pero aquel que te está hablando, aunque sea hermano, aunque sea un líder, oígase bien, pero te está hablando en la carne, tú vas a discernir que esa persona no se mantiene lleno del Espíritu Santo. Los hombres y mujeres que Dios llamó tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, los hombres que le ayudaron a Moisés a través del consejo de su suegro Jetro, a Moisés eran hombres idóneos, llenos del Espíritu. Pero también en el Nuevo Testamento, Felipe y todos los diáconos estaban catalogados que tenían que ser llenos del Espíritu Santo, hombres idóneos. Esa es la iglesia que crece, esa es la iglesia que se multiplica, donde el orden que está en la palabra se continúa en la tierra también. Entonces por eso es que no has determinado, y sé bien, en qué posición estás. Eres un cristiano con razonamiento lleno del poder, pero en evidencia no se nota porque estás cargado. No se te ve crecimiento, no se te ve avance. Y no fue para eso que vino el Espíritu Santo, para que unos a otros se estén poniendo mano y no se multipliquen. Que unos a otros se profeticen y no hay edificación de aquellos que vienen naciendo de nuevo. Entonces la Escritura dice: yo quiero que todos hablen lenguas, pero hay algo más que yo quiero, dice el apóstol Pablo, es que profeticen. Mayor es el que profetiza. ¿Por qué? Porque aquella persona viene congojada, viene de su trabajo, viene de su familia, viene maltratada, y una palabra va a edificar, una palabra va a levantar. No solamente es orar lengua y no darle la profecía. No es que seas un profeta, porque esa es otra oficina, un llamado, una asignación específica. Pero en cuanto, oígase bien, el hablar del Espíritu, estás hablándole a tu hermano y estás edificándole. No es de inventar, es de ver. Y yo voy a orar por él, y voy a orar en el Espíritu. Hoy ya vengo cargado, lleno del Espíritu, pero yo estoy viendo en él una necesidad, y yo le hablo de que Dios no lo va a abandonar, que Dios le está dando fuerza, que siga adelante. Lo estoy levantando, lo estoy edificando. Así es que quiere Dios a su iglesia, un edificio fuerte, que el uno al otro se edifiquen, no que se coman, no que se juzguen, no que se señalen. Entonces dice la Escritura que el que habla en lengua, a no ser que la interprete, tiene que haber interpretación para que la iglesia reciba edificación. Usted ha visto a la pastora, lo ha hecho con muchos acá, los ha reunido de 10 en grupos,
y ha puesto uno en medio, y entonces el otro le da palabra y el otro ora por el otro. Eso es edificar. Las casas de paz, las reuniones de donde ustedes están en los diferentes barrios, óigase bien, esa gente necesita una palabra. Ciertamente usted lleva una enseñanza como líder, pero también habrá una palabra profética para la vida de esa persona. Necesita llenura. Versículo 6. Ese era el anhelo del apóstol Pablo, pero aún más decía él: yo quiero que profeticen, porque es superior al que habla en lenguas. Porque el que profetiza está edificando. Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará si no os hablare con revelación o con ciencia, o con profecía o con doctrina? Dice el apóstol Pablo: si yo voy hablando lenguas, ¿de qué se van a aprovechar ustedes? Ciertamente nos ponemos a veces todos como iglesia a hablar en el Espíritu. Es para conectarnos y que el Espíritu Santo revele, que el Espíritu Santo a ti te dé instrucciones. En la próxima reunión de que usted se le lleve a hablar en lenguas, no solamente hable por hablar, algo tiene que venir, una revelación. Óigase bien a su vida. Dios habla a tu espíritu y tienes que desarrollarte, tienes que crecer. Entonces vean, cuando la lengua edifica, ¿cuándo lo hace? Cuando la lengua se interpreta. Él nos pide que profeticemos. Es que es superior, dice, el hablar en lenguas. Y la lengua edifica cuando se interpreta. La lengua edifica cuando se interpreta. Por eso usted y yo tenemos que, en este trimestre, penúltimo trimestre que estamos cerrando, habrá un tiempo de resurrección también. Porque cada 3 meses hay un cierre y estaremos cerrando este trimestre, septiembre, para empezar a tener un alumbramiento grande octubre, noviembre y diciembre, los últimos 3 meses del año. Lo que no pudo lograr en los primeros meses del año, usted lo va a tener como un rompimiento mayor a su vida. Habrá un aceleramiento a partir del mes de septiembre, porque habrá nueva gloria. En el mes noveno, dice en el libro de Ageo, el día 24, una nueva gloria, un nuevo mover, una nueva economía, nueva salud y nuevas bendiciones para ustedes. Hablar en lengua para la iglesia tiene que ser interpretado y que se venga con interpretación. Porque si no hay interpretación, habrá confusión. Digo, no sé si me pones rápidamente el libro de Daniel. ¿Por qué se necesitan hombres y mujeres que hablen el lenguaje de Dios y que sean llenos del Espíritu Santo? Porque habrá momentos que tienes que interpretar sueños, no andar inventando. Habrá momentos que tienes que interpretar algo que alguien te está diciendo, te está preguntando. En un momento en que se viene el rey, soñó algo, tuvo un sueño, pero sabe, ese sueño se le olvidó al rey. Pero él siguió insistiendo y dijo: mira, yo tuve un sueño, y todo aquel que me revelara ese sueño va a tener esto y estos privilegios. ¿Habrá alguno dentro de toda esta región? Parece que algunos intentaron, no pudieron. Usted sabe, un sueño que se había olvidado, una escritura o un lenguaje, tenía que venir del Espíritu Santo, lógicamente, la revelación. Y eso, oiga bien, llegó el tiempo de que
el rey mandó a llamar porque alguien le dijo, hay uno que de los hebreos que le interpretó el sueño a alguien por allá. Mándalo a traer. Y lo mandaron a traer. ¿Y sabe qué pasó? El rey Nabucodonosor estaba esperando, porque Nabucodonosor no le dijo, este es el sueño que yo tuve. No, si se le había olvidado. Mire qué poder grandioso del Espíritu de Dios. Traer a la mente de un hombre que está sometido, de un hombre que está buscando, de un hombre que está conectado. Qué fácil es solamente estar lleno del Espíritu. Y él estaba cautivo. Usted está libre, usted come y bebe tranquilamente. Daniel estaba cautivo. ¿Y sabe qué pasó? Aún ahí le servía el Señor. Daniel leyó la lengua, Daniel habló el lenguaje y Daniel interpretó la lengua. Tres cosas: leyó el sueño, le interpretó la lengua. ¿Está acá conmigo? Que ninguno otro podía hacerlo. ¿Y cómo lo hizo? Con revelación. Cuando hablamos en el Espíritu, algo que no entendemos, algo que nos tiene confuso, váyase a hablar en el Espíritu, que le va a traer, óigase bien, revelación a su vida. No todo se resuelve en su fuerza. Esto no es con ejército ni es con espada, es con el poder del Espíritu Santo. Oiga bien, para tomar decisiones usted tiene que orar en el Espíritu. No tome las decisiones porque ve esta persona buena o aquel se les semblantea bueno. No es lo que parece. Hay que escudriñar, porque el Espíritu Santo escudriña el corazón. Pues el Espíritu Santo te va a decir, esa persona es falsa. Y el Espíritu Santo te va a decir, esa persona es verdadera, esa persona es un engañador. Eso te va a decir el Espíritu Santo. Por eso es la edificación. Mucha gente se autodestruye, muchos destruyen a otros por la falta de conocimiento. El pueblo está pereciendo. Necesitamos ir a la palabra, necesitamos obedecer la palabra, necesitamos conexión con el poder del Espíritu Santo en este último tiempo. Solo a través de la revelación del Espíritu Santo habrá una iglesia victoriosa, habrá una iglesia triunfante, habrá un pueblo que ha de determinar que viene el avivamiento a su corazón, a su familia, a su casa y a la nación misma donde usted vive. Espíritu de Dios, sopla, 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 Espíritu de Dios. ¿Cómo interpreto lo que no oigo? ¿Cómo interpreto lo que no veo? ¿Cómo interpreto lo que no sé? No lo oigo, no lo veo y no lo sé. No lo había visto, no lo había leído y no lo sabía. Daniel, si usted tiene desde el miércoles los escritos y anotó los textos, te viene trayendo el Espíritu Santo en una enseñanza poderosa para que tú no sigas siendo el mismo y llegues a gobernar, a hacer luz, a hacer lumbrera, a conquistar lugares, territorios donde Dios te lleva para glorificar el nombre de Dios. No para levantar hombre alguno, sino para levantar el nombre de Jesús, que es sobre todo nombre. Para eso Él levanta una iglesia y envió al poderoso Espíritu Santo, porque Él dejó de brillar y dejó de que desenfocaran en Él, porque Él dijo, yo ya me voy, pero ustedes necesitan ver el poder del Espíritu de Dios. Ustedes necesitan ese poder. Vayan y esperen, aprendan a esperar y reciban las instrucciones que el Espíritu Santo viene
tiene para hacer cosas mayores que yo. ¿Cómo interpreto lo que no sé? ¿Cómo interpreto lo que no veo? ¿Y cómo interpreto lo que no he escuchado? Qué lindo. No sé si me buscas el versículo 18 y 19 de donde estábamos. Déjalo ahí. ¿Sabe? La Biblia nos dice que Daniel interpretó lo que no sabía. Lo que estaba buscando el rey era la interpretación de un sueño que a él se le había olvidado. Hay diferentes géneros de lenguas, como le dije al principio. Hay gente que no crece en el don y tiene la misma lengua de años. Y le dije al principio, hablar en lengua es un don que tiene que ser desarrollado. El don se desarrolla por medio de la práctica. Búscame 1 Corintios 14, 21 y 22. Yo voy terminando. Qué lindo eso. En la ley está escrito: en la ley está escrito en otras lenguas, y con otros labios hablaré a este pueblo. A ti te habla Dios. En otras lenguas te habla Dios. No lo habías entendido de esa manera. Y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aún así me oirán, dice el Señor. Verso 22. Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. El hablar en lenguas es la señal de los incrédulos cuando es con interpretación. Porque de repente puede estar alguien que viene ahí abrumado y hemos hablado lengua y comenzamos a hablar. Puede ser el predicador que habla en lengua y comienza a discernir. Hay alguien, usted lo ha visto en muchas ocasiones, y aún en los congresos que hemos hecho lo ha visto. Hay alguien que se ha querido suicidar, dice el Espíritu, y la persona pasa, se va a edificar esa vida y se va a salvar también. Entonces esa persona no creía, pero por el espíritu de profecía, por el don de interpretación de lengua, vino edificación a esa vida. Necesitamos crecer. Y verso 23 al 24. Verso 23 al 24. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar, como están hoy, y todos hablan en lenguas, y entran indoctos o incrédulos, no dirán que estáis locos. Verso 24. Pero si todos profetizan, como agarró en uno de los servicios la pastora, y habían personas inconversas, incrédulos, y ahí se comenzó a orar y empezó a ministrarse. Esas personas salieron bendecidas.
que se está cumpliendo lo que está en la palabra. Pero si todos profetizan y entra algún incrédulo indocto, por todos es convencido y por todos es juzgado. Una palabra que iluminó cuando te dicen: yo veo esto y esto que está pasando, y Dios trae para ti algo nuevo, así, así, así. Esa persona dice: es lo que estoy viviendo. ¿Cómo no se va a entregar una persona que se le está edificando y viene destruido, viene desmoralizado? Por la iglesia, por el mover del Espíritu Santo, está trayendo una revelación a su vida para su levantamiento y para su edificación. Sirvamos en la manera que el Espíritu Santo está trayendo en este último tiempo. El genuino mover del Espíritu Santo traerá un convencimiento al pueblo, porque la iglesia va a crecer, óigase bien, cuando el Espíritu Santo se mueva en su iglesia. Si todos en una casa de paz hablan lengua, se reúnen, ministran, interpretan esa lengua que hablaron y oras por esa persona, estás edificando. Esa persona se va a multiplicar y la iglesia empieza a crecer en los grupos, como en esta casa, a nivel local y nacional también. Hay un pasaje, no sé si tú tienes, no sé si te lo di. Cosas que ojos no han visto, ni oídos han oído, dice la palabra, son los que han subido al corazón de Dios. De ahí lo voy a dejar, porque el próximo miércoles voy a estar desarrollando eso. Porque ¿sabe qué? El diablo no va a escuchar cuando estás orando en el Espíritu, porque ni a él ni a los ángeles se le dio esa virtud de entender ese lenguaje. Ni al diablo ni a los ángeles, solo Dios y usted y yo. Cosas que ojos no han visto. Acá, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los, y los que le aman son los que le obedecen. Por eso el poder se derramó en Pentecostés, no sobre todo creyente, no sobre los emocionalistas, no sobre aquellos, óigase bien, que son exhibicionistas. Y se oye el fuego y una alabanza de fuego y comienzan a alegrarse y comienzan a danzar y comienzan a caer. ¿Y qué más? Quema, 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 quema. ¿Y cómo le hace? Quema, 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 quema. Usted no ha ganado almas, no habla lenguas, no vive bien en su casa, vive con cosas del pasado. Era otra más caliente que ibas a buscar. Y cae, suda, se enloda y sigue siendo el mismo el próximo domingo. ¿Y para dónde van? A brincar y a saltar, pero con la misma condición, que no hay vida. Ese es un emocionalismo. Ahí está, ahí está, ahí Fue lo está, que nos ahí enseñaron. está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí, 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 ahí. ¿Y por qué no grita así cuando quiere ir a predicar? ¿Y por qué no grita así cuando se llama a las 4 de la mañana a orar en este altar? ¿Por qué no se le salta el corazón y la carne cuando se le llama que vengamos a 24 horas de oración? No le da pena que hay niños aquí en las 24 horas y
Y usted está roncando y babeándose allá en su almohada y los niños desvelándose por usted. Yo cierro. Hasta aquí me ayudó el Señor. Yo no sé si usted recibió, pero yo estoy contento de haberle servido a Dios. Yo te había dado una alabanza el domingo pasado, o el miércoles, no sé. Te la mandé al WhatsApp. Cierra tus ojos. Pídele perdón al Espíritu Santo. ¿Cuántos años sin poder crecer? ¿Cuántos años evangélico? ¿Cuántos años las almas perdiéndose? El Espíritu Santo vino en Pentecostés, trajo un avivamiento. Los hombres y mujeres salieron a las calles. El fuego se sentía cuando ponían mano en las calles. La sombra de Pedro sanaba a los enfermos. Pero hoy hay iglesias que se han acomodado a estar recibiendo una palabra, cantando y yéndose para su casa. Hemos contristado al Espíritu Santo. Pídale perdón. Hemos puesto la mirada en hombres y el poder está en el Espíritu Santo. Espíritu Santo, ¿Quién te llamó? Es Él. ¿Quién te empodera? Es Él. Espíritu, no lo hagas a un lado. lléname. Levanta tus manos y lo sientes.